Hola, hoy les quiero hablar acerca de las preguntas más frecuentes que me hacen en consulta acerca de la ansiedad. He escogido 3 por la frecuencia que tienen, pero tú me puedes dejar en comentarios aquellas que necesites saber y yo te las explico con mucho placer. Entonces, como siempre digo, si estás interesado, quédate que comenzamos. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen en consulta es que por qué cuando realizan ejercicio físico intenso, cuando consumen bebidas energizantes, cuando consumen bebidas alcohólicas, incluso cuando consumen altas concentraciones de cafeína o a veces muy poca, sienten la sensación que están teniendo una crisis de pánico. Pues bien, siempre les explico a mis pacientes que esto sucede porque cuando sufrimos las primeras crisis de pánico, nuestro cerebro se queda anclado a esta huella de la experiencia. Por ende, sucede que cada vez que interpretemos una sintomatología parecida, estaremos creyendo que estamos experimentando una nueva crisis de pánico. Entonces, cuando esto le sucede a mis pacientes, les explico que han experimentado lo que se llama el condicionamiento interoceptivo. Una de las experiencias más desagradables, paralizantes e incluso aterradoras que comentan mis pacientes cuando han tenido crisis de pánico es tener la sensación que están teniendo un ataque cardíaco o, como se conoce en términos médicos, un infarto agudo del miocardio. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Pues bien, sucede que cuando se activa el mecanismo de lucha-huida, nuestro cerebro se da cuenta que en el entorno no hay un peligro real. Por ende, pone el foco de atención en el cuerpo. Y aquí, cuando se activa este mecanismo, va a haber un despliegue de sustancias conocidas como adrenalina y noradrenalina. Y estas sustancias van a tener un impacto en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Pero en el área cardiovascular va a tener un impacto más alarmante, pues al aumentar la frecuencia cardíaca, al aumentar la sensación o la percepción de los latidos cardíacos, al sentir que en nuestra área cardíaca o en nuestro pecho tenemos una sensación punzante o lacerante, va a generar obviamente mucho más alarma y va a fomentar la creencia que tienen las personas que lo están vivenciando de estar experimentando un ataque cardíaco. Aquí siempre me tomo tiempo con mis pacientes para explicarles que la sintomatología de un infarto agudo en miocardio a veces puede ser imprecisa, pero lo cierto es que en la mayoría de las veces tiene síntomas muy patoneumónicos o lo que quiere decir síntomas muy puntuales, los cuales es muy fácil identificar. Por ende, el tipo de dolor, la forma de presentación y obviamente los estudios electrocardiográficos van a descartar o no la presencia del infarto agudo del miocardio. Claro está, ante cualquier duda, siempre es importante acudir a un especialista para que pueda valorar y sea él quien defina lo que estás experimentando. No hay duda que el miedo está muy asociado a las crisis de pánico. Pero ¿qué sucede cuando le tenemos miedo al miedo? ¿Qué significa entonces el circuito del miedo al miedo? Pues bien, aquí te voy a explicar. Cuando empezamos a sufrir crisis de pánico y no acudimos a un especialista donde nos puedan dar información, orientación, es decir, toda la gama terapéutica que se usa para estas patologías, sucede que empezamos a instaurar conductas evitativas en nuestra vida. Significa que empezamos a restringir actividades con el objetivo de evitar que se desencadenen nuevas crisis de pánico. Por ende, es común que comencemos a restringir cada vez más subirnos a buses, estar en lugares muy concurridos como son los cines, los teatros, los moles. Entonces, más adelante, en caso que se siguieran incrementando las crisis de pánico, las personas tienden a temer salir solos de casa e incluso quedarse solos en casa. También puede pasar que las crisis de pánico no se sigan repitiendo en el tiempo, pero sí se sigan repitiendo en el tiempo las conductas evitativas. Por ende, se dice que se ha instaurado el circuito del miedo al miedo, que no es más que el temor a sufrir otra crisis de miedo como consecuencia de un nuevo ataque de pánico. Me encantaría que si tienes otras preguntas y otras experiencias me las hagas saber y me dejes en comentarios qué te gustaría que te explicara si has tenido la experiencia de una crisis de pánico o padeces de un trastorno de ansiedad donde las crisis de pánico han sido frecuentes. Como siempre les digo, tu felicidad es tu elección. Oriéntate, instrúyete y acude a un médico si sufres de ansiedad. Y como siempre les digo, elige despertar. Nos vemos.